Nadie esperaba que una frase aparentemente sencilla pudiera abrir tantas puertas a la reflexión colectiva, pero cuando Paco León dijo que le encantaba que los reyes Felipe VI y Leticia dieran ese ejemplo, algo se removió en el ambiente como una corriente eléctrica silenciosa que obliga a mirar dos veces lo que siempre ha estado ahí. No fue una declaración grandilocuente ni una proclama calculada para titulares fáciles, sino más bien una confesión espontánea, casi íntima, que conectó con una parte del público cansada del ruido y necesitada de matices. Paco León, conocido por su irreverencia, su sentido del humor afilado y su capacidad para incomodar desde la honestidad, sorprendió a muchos al hablar de la monarquía desde un lugar poco habitual en el mundo cultural, el del reconocimiento sereno, sin sarcasmo ni dobleces. Durante años, Paco León ha construido una imagen pública basada en la libertad creativa y el pensamiento crítico. Ha sido actor, director, productor y, sobre todo, un narrador de historias humanas, imperfectas, a menudo incómodas. Por eso, cuando se refirió a Felipe VI y a Leticia con palabras de admiración, el comentario no pasó desapercibido. No porque alabara a la monarquía, sino porque lo hacía desde una mirada personal, sin dogmas, poniendo el foco en el ejemplo que, según él, representan como pareja y como figuras públicas en un contexto histórico complejo. En un país como España, donde la institución monárquica despierta pasiones encontradas, cualquier opinión que se salga de los extremos llama la atención, y más aún si procede de alguien acostumbrado a nadar contracorriente. La frase «me encanta que den ese ejemplo» resonó como un eco prolongado porque invitaba a preguntarse qué ejemplo es ese del que hablaba Paco León. No se trataba únicamente de protocolo, ni de actos oficiales, ni siquiera de la representación institucional clásica. Lo que subyacía en sus palabras era la idea de una pareja que ha sabido adaptarse a los tiempos, mostrar una imagen de complicidad y trabajo conjunto, y mantenerse firme en medio de las turbulencias que han marcado la historia reciente de la Casa Real. Para Paco León, ese ejemplo tiene que ver con la normalización, con la cercanía medida, con la forma en que Felipe VI y Leticia han construido un relato propio, diferente al de generaciones anteriores, más consciente del escrutinio público y del cambio social. Hablar de Felipe VI y Leticia es hablar también de una transición. El rey llegó al trono en un momento delicado, con una institución cuestionada y una ciudadanía cada vez más exigente. Leticia, por su parte, rompió moldes desde el principio. Periodista, profesional, mujer formada que no provenía de la aristocracia tradicional. Esa combinación, que en su momento generó recelos y debates encendidos, es precisamente la que Paco León parece valorar como ejemplo. No como ideal perfecto, sino como intento constante de adaptación. En sus palabras no había ingenuidad, sino una especie de reconocimiento a la dificultad de estar en el centro del foco, de representar a un país diverso y crítico, y hacerlo sin caer en el artificio permanente. Paco León no habló como súbdito ni como detractor, sino como ciudadano observador. Esa posición intermedia es la que resulta incómoda para muchos, porque obliga a escuchar sin el filtro de las trincheras ideológicas. En su reflexión se percibía una mirada adulta, alejada del blanco y negro, capaz de apreciar gestos y actitudes sin por ello idealizar la institución. Cuando dijo que le encantaba ese ejemplo, no estaba diciendo que todo fuera perfecto, sino que había algo valioso en la manera en que los reyes se presentan ante la sociedad, especialmente en tiempos de crisis de confianza hacia las figuras públicas. El contexto en el que Paco León hizo estas declaraciones también es importante. Vivimos una época en la que la exposición mediática es constante, donde cada gesto se analiza, se amplifica y se juzga en tiempo real. En ese escenario, Felipe VI y Leticia han optado por una estrategia de discreción activa, por mostrar compromiso sin exceso de teatralidad. Esa sobriedad, que para algunos puede resultar fría, para otros se convierte en un ejemplo de contención y responsabilidad. Paco León, acostumbrado a explorar las emociones humanas en su trabajo artístico, pareció conectar precisamente con esa idea de equilibrio entre lo público y lo privado. No es la primera vez que un artista o una figura cultural sorprende al expresar una opinión matizada sobre la monarquía, pero sí es poco frecuente que se haga desde la naturalidad,
sin buscar polémica ni aplauso fácil. Paco León no necesitaba posicionarse, y sin embargo lo hizo, quizás porque sintió que había algo que decir más allá de los clichés. Su comentario abrió un espacio para el debate tranquilo, para la reflexión sobre qué esperamos de nuestras instituciones y de quienes las representan. En ese sentido, su voz funcionó como un espejo en el que muchos se vieron reflejados, incluso aquellos que no comparten su visión. La reacción del público fue diversa, como era de esperar. Hubo quien aplaudió su valentía por decir lo que pensaba sin miedo a las etiquetas, y quien se mostró sorprendido o incluso decepcionado. Pero más allá de las reacciones inmediatas, lo interesante fue cómo una frase breve generó conversaciones más profundas sobre el papel de la monarquía en la España actual. Paco León, sin proponérselo, puso sobre la mesa una cuestión que a menudo se aborda desde el enfrentamiento: la posibilidad de valorar comportamientos concretos sin necesidad de asumir una postura absoluta. En el fondo, la admiración de Paco León parece centrarse en la idea del ejemplo como herramienta pedagógica. Felipe VI y Letizia, desde su posición privilegiada, tienen la capacidad de influir en la percepción colectiva de valores como el trabajo, la constancia, la responsabilidad y el respeto institucional. No se trata de imponer modelos, sino de ofrecer referencias. En un mundo saturado de imágenes y discursos, el ejemplo silencioso puede resultar más elocuente que 1000 palabras. Esa es, quizás, la lectura más profunda de su comentario. Paco León siempre ha mostrado interés por las dinámicas familiares, por las relaciones humanas y por la forma en que éstas se desarrollan bajo presión. En sus proyectos creativos, la familia aparece como un espacio de conflicto, amor, contradicción y aprendizaje. No es extraño, por tanto, que observe a la familia real también desde ese prisma, más allá del simbolismo político. Ver a Felipe VI y Letizia como una pareja que trabaja en equipo, que educa a sus hijas bajo la mirada pública y que intenta mantener una cierta normalidad dentro de lo extraordinario, puede resultar inspirador incluso para quienes cuestionan la institución. La figura de Letizia, en particular, suele generar opiniones encontradas. Admirada por unos, criticada por otros, su presencia ha transformado la imagen de la reina consorte tradicional. Paco León, al hablar del ejemplo que dan, parece reconocer ese cambio de paradigma. Letizia representa a una mujer que no renuncia a su identidad profesional, que asume su papel institucional con rigor y que se mueve en un equilibrio constante entre la cercanía y la distancia. Ese esfuerzo, muchas veces invisible, es parte del ejemplo al que aludía el actor. Felipe VI, por su parte, ha construido su reinado sobre la idea de la responsabilidad y la transparencia, al menos en términos de discurso. Ha marcado distancias con errores del pasado y ha intentado reforzar la credibilidad de la institución en un momento en que ésta se encontraba seriamente dañada. Paco León no ignora las controversias ni las críticas, pero parece valorar la intención y el esfuerzo por marcar un rumbo diferente. En ese reconocimiento hay una invitación a mirar los procesos y no solo los resultados inmediatos. La frase de Paco León también puede interpretarse como un síntoma de madurez social. Aceptar que se puede reconocer algo positivo en una institución o en unas figuras públicas sin renunciar al espíritu crítico es un paso importante en cualquier democracia. El discurso polarizado simplifica la realidad, mientras que las miradas complejas la enriquecen. En ese sentido, el comentario del actor actúa como un pequeño gesto de reconciliación con el matiz, con la duda y con la observación atenta. No hay que olvidar que Paco León habla desde una posición de creador, alguien que vive de observar el mundo y transformarlo en relatos. Su sensibilidad artística le permite captar detalles que a otros se les escapan, gestos pequeños que construyen una narrativa más amplia. Cuando se refiere al ejemplo que dan los reyes, no está hablando de grandes gestas, sino de una actitud constante, de una coherencia sostenida en el tiempo. Ese tipo de ejemplo, menos espectacular pero más duradero, es el que suele dejar huella. La conversación que se generó a raíz de sus palabras también reveló algo sobre la relación entre cultura y poder. Tradicionalmente, el mundo cultural ha mantenido una relación tensa con las instituciones, marcada por la crítica y la distancia. Paco León, sin embargo,
mostró que es posible establecer un diálogo desde el respeto sin perder la independencia. No se trata de adhesión ni de rechazo, sino de observación honesta. Esa postura, aunque incómoda para algunos, abre la puerta a un debate más rico y menos predecible. En un país con una historia tan compleja como España, donde la memoria colectiva está atravesada por cambios políticos, transiciones y heridas abiertas, cualquier reflexión sobre la monarquía toca fibras sensibles. Paco León, consciente de ello, no eludió la complejidad, pero tampoco se dejó atrapar por ella. Su comentario fue breve, pero cargado de significado, precisamente porque no intentaba cerrar el debate, sino abrirlo desde un ángulo diferente. El ejemplo del que hablaba Paco León puede entenderse también como una invitación a la coherencia personal. Felipe VI y Letizia, más allá de su rol institucional, son personas que han tenido que adaptarse, aprender y evolucionar bajo una presión constante. Esa capacidad de adaptación es, en sí misma, un ejemplo en una sociedad que cambia a gran velocidad. Reconocerlo no implica ignorar los privilegios ni las críticas, sino entender la complejidad de la exposición pública. La figura pública de Paco León también aporta peso a sus palabras. No es alguien que suela buscar el consenso fácil ni el aplauso generalizado. Su trayectoria está marcada por decisiones arriesgadas y por una defensa constante de la libertad creativa. Por eso, cuando expresa admiración, resulta creíble, incluso para quienes no comparten su opinión. Hay en su tono una honestidad que desarma, una ausencia de cálculo que invita a escuchar sin prejuicios. El eco mediático de la frase demuestra hasta qué punto estamos necesitados de discursos que escapen a la confrontación permanente. Paco León no pretendía convertirse en portavoz de nada, pero su comentario fue interpretado como un gesto de normalización, como una forma de decir que se puede hablar de la monarquía sin gritar. En un entorno saturado de ruido, esa calma resulta casi revolucionaria. La idea del ejemplo también conecta con la educación y con la forma en que las figuras públicas influyen en las generaciones más jóvenes. Felipe VI y Letizia son observados no solo como reyes, sino como padres, como pareja, como referentes. Paco León, que a menudo ha explorado la relación entre padres e hijos en su trabajo, parece sensible a ese aspecto. El ejemplo que dan, según su mirada, tiene que ver con la responsabilidad de saber que cada gesto cuenta, que cada palabra pesa. No se trata de idealizar ni de mitificar, sino de reconocer que, en medio de un contexto difícil, hay esfuerzos que merecen ser señalados. Paco León no habló de perfección, sino de ejemplo, una palabra que implica proceso, camino, intento. Esa distinción es clave para entender el alcance de su comentario. El ejemplo no es un destino, sino una referencia en movimiento. La reacción emocional que despertaron sus palabras también dice mucho sobre la sociedad actual. Hay quien se siente traicionado cuando alguien rompe con la narrativa esperada, y hay quien se siente aliviado al ver que existen voces que se atreven a salir del guión. Paco León, con su frase, recordó que el pensamiento crítico no es incompatible con el reconocimiento puntual, y que la coherencia personal pasa por decir lo que uno piensa, incluso cuando no encaja con las expectativas ajenas. Reproducimos. Paco León, al decir que le encanta que den ese ejemplo, estaba reconociendo algo que va más allá de la institución, la importancia de la coherencia, de la constancia y del esfuerzo por hacerlo bien, incluso cuando el contexto no acompaña. Esa lectura, profundamente humana, es la que ha permitido que su comentario resuene más allá del titular y se convierta en materia de reflexión. Quizás por eso su frase sigue dando vueltas en la conversación pública, porque no ofrece respuestas cerradas ni soluciones mágicas, sino una invitación a mirar con atención, a valorar los gestos y a aceptar la complejidad. En un tiempo de certezas impostadas y discursos inflamados, la mirada de Paco León se siente casi como un susurro lúcido, recordándonos que el ejemplo, cuando es auténtico, no necesita grandes alardes para ser reconocido. En última instancia, lo que queda de esta reflexión es la sensación de que las palabras de Paco León no iban dirigidas solo a los reyes, sino a todos nosotros. El ejemplo del que hablaba puede extrapolarse a la vida cotidiana, a la forma en que asumimos nuestras responsabilidades, a cómo nos mostramos ante los demás. Felipe VI y Letizia, desde su posición excepcional,
se convierten en un espejo amplificado de comportamientos que, en menor escala, todos. Paco León sorprendió al expresar una opinión positiva sobre los reyes Felipe VI y Leticia al afirmar que le encanta el ejemplo que dan, una declaración que generó reflexión y debate por venir de una figura habitualmente crítica e independiente. Su comentario no fue un elogio a la monarquía como institución, sino un reconocimiento a la actitud, la coherencia y la capacidad de adaptación que, desde su punto de vista, muestran como pareja y como figuras públicas en un contexto social y político complejo. Paco León valoró especialmente la normalización, la discreción, el trabajo conjunto y la responsabilidad con la que representan su papel, destacando a Leticia como símbolo de modernidad y a Felipe VI como un rey que intenta marcar distancia con los errores del pasado. La frase abrió un espacio para el matiz y el pensamiento crítico, alejándose de posturas extremas, y se interpretó como una invitación a reconocer ejemplos positivos sin renunciar a la reflexión ni a la diversidad de opiniones.